estamos iniciando este mes de junio con una serie de enseñanzas que tienen que ver con el propósito y la razón de ser de la iglesia. Usted, su propósito, mi propósito, el que Dios diseñó, el plan de Dios para usted y para mí. Y ahora escuchaba también al hermano Luis Ávila que le tocaba el tiempo de la oración de la mañana, y él disertaba un poco sin haberse puesto de acuerdo conmigo respecto a lo que se está compartiendo o se va a estar compartiendo en estos próximos días. Así que el anhelo de este ministerio es dejar claro en su corazón y bien fundamentado que usted pueda comprender la razón de ser suya. En el diseño de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, que trasciende al hecho de nada más venir y reunirnos y de congregarnos. Ahora les decía al iniciar, claro, ya hay bendición preparada de parte de Dios solamente por el hecho de que nos reunamos. Imagínense, Dios no ha dejado absolutamente nada al azar. Dios lo diseñó todo para que su iglesia, el cuerpo, su novia, la que ha de ser desposada, experimente toda clase de bendición desde que Él la diseñó hasta que esté un día en su presencia. Amén. Ese es el propósito del Señor, y vamos, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Así que desde que usted entiende que vino al Señor, usted y yo estamos en un propósito el cual cada día usted lo entiende mejor, se perfecciona en usted y el Señor cumple su propósito a través de su vida. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 hace la siguiente declaración. Vaya ahí conmigo, si no, pues también lo puede ver ahí en la pantalla. Y esta declaración deja, por cierto, bastante claro el propósito y el diseño de Dios. Dice la palabra, dice la Escritura en Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hablando de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas. O sea, Dios a través de Jesucristo vence en esta tierra y entrega su victoria. ¿A quién? Diga usted, a mí. Así que desde de plano, tan solo usted llegando a ser parte del cuerpo de Cristo, usted entra ganando. Ya usted tiene una victoria en sus manos. Así que el que está a la par suya se dé cuenta y dígale, ¿sabe qué? Yo ya tengo una victoria en mis manos. Dígale, yo ya tengo una victoria en mis manos. Una victoria que usted no peleó, de una batalla que usted ni yo peleamos, pero que Jesucristo peleó por usted y por mí, y Él la conquistó y me la entregó. ¡Qué responsabilidad tan grande! La cual es su cuerpo, o sea, usted y yo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Con el anhelo y el afán de que entendamos mejor esa gran responsabilidad de la cual usted ha sido hecho parte. Usted ha sido hecha parte de ello. Vamos a irnos desarrollando esto desde el inicio, desde el principio. Lo primero que podemos comenzar a comprender es la palabra iglesia. ¿De dónde viene? Viene de una palabra griega que se pronuncia o se puede decir en nuestro español, eclesia. Y eclesia no es otra cosa que convocatoria, convocar la asamblea, llamar aparte. Entonces se acostumbraba a mencionar, vamos a tener una eclesia, o sea, vamos a tener una convocatoria. Vamos a reunirnos para un fin X, un fin tal, y de ahí comienza a llamarse luego iglesia. Así que usted y yo
entramos en un contexto el cual debemos comprender que las cosas tienen un inicio, tienen un principio, tienen una razón de ser, de manera tal que tampoco Dios dejó desprovisto desde el inicio, porque Él era parte del propósito de Dios desde un inicio, sacar aparte lo que es suyo, convocarlo aparte, llevarlo a una posición especial, a una posición exclusiva, porque dice bien la Escritura que usted es cabeza y no cola. Ajá. De manera que es parte del propósito de Dios que usted sea cabeza. En el contexto judío, la palabra se entiende como convocar asamblea. En el contexto griego, aquí en el Nuevo Testamento, pues sin duda, cuando había que decidir en algún asunto, entonces los griegos convocaban y decían, vamos a tener iglesia, vamos a tener una reunión, vamos a tomar decisiones, de ahí van a salir acuerdos, de ahí van a salir desde las opiniones, van a salir cuáles son las mejores propuestas. Es un asunto de gobierno, es un asunto de dirección, era un asunto donde se tomaba la mejor dirección para la continuidad de aquella ciudad, de aquel gobierno, de aquella nación. Sin duda la iglesia en la actualidad debe entender que nosotros nos convocamos, o el Señor nos convoca, para que nosotros también al reunirnos recibamos todas las bendiciones que el Señor tiene en su convocatoria, como le leí ahora en el Salmo 133. Y también para que recibamos dirección de parte de Dios y podamos seguir haciendo aquello para lo cual desde un inicio Dios demuestra que fue su propósito, el propósito suyo de la creación. Usted fue creado con el propósito de gobernar, de sojuzgar, ¿sí o no? Lo dice claramente que cuando Dios creó allá en el huerto del Edén, creó un huerto, sí, primero crea un huerto, Dios hace las cosas y crea todo, pero dice que crea un huerto y habiendo creado al hombre viene y lo pone en el huerto, ¿sí? Lo pone en un lugar aparte, lo pone en un lugar exclusivo. Él creó la tierra, Él creó todo lo que en ella hay, pero dice que creó un huerto, un lugar aparte, un lugar exclusivo, y ahí puso al hombre. Cuando Dios toma a Adán y toma a Eva, que había salido de la costilla de Adán, era parte de Adán, varona será llamada, dice que Él los toma aparte. Diga conmigo, aparte. Él les toma aparte y le entrega aquella gran asignación. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, versículos 8 y 9. Puede leer ahí conmigo. Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el propósito de Dios con usted y conmigo siempre fue ponerlo en un lugar exclusivo, en un lugar aparte, en un lugar donde el hombre tuviese todo lo que necesitaba. Ponga atención a esto porque me gusta poderosamente esto. Donde el hombre tuviese todo lo que necesitaba para el propósito para el cual Dios lo había creado. De ahí él tenía el sustento, de ahí él tenía el alimento, ahí estaba con él la ayuda idónea que Dios le había dado, ahí estaba el propósito, desde ahí gobernaba, desde ahí sojuzgaba el hombre, desde ahí se procreaba, desde ahí se multiplicaba, desde ahí cumplía el propósito de Dios y de ahí salía para que se poblara la tierra. Desde el punto donde Dios lo puso en aquel lugar exclusivo, Dios tiene un propósito para usted y Dios por eso te ha sacado aparte. Ahí no había pecado, ahí no había enfermedad, no había muerte, no había maldición. Todo lo que se ocupaba para la vida estaba ahí. Y ahí el hombre entendía
esto es también precioso. Y ahí el hombre entendía. Desde ese lugar, ponga atención a esto. Ahí el hombre entendía que había un Señor sobre él, al cual él le debía honor, gloria y honra, al cual él se sujetaba y al cual él obedecía. Ese es el principio de la creación. Ese fue el diseño de Dios, ¿sí o no? Que el hombre estuviese ahí, desde ahí estuviese contento, desde ahí estuviese feliz, desde ahí estuviese realizado, desde ahí estuviese pleno, desde ahí encontrara todo lo que tenía, desde ahí sirviera, desde ahí gobernara, desde ahí sojuzgara, desde ahí se multiplicara, entendiendo que tenía un Señor por encima de él. Pero el hombre pecó. ¿Sí? El hombre pecó. ¿Y qué fue? ¿Qué pasa después de que peca? Dios lo saca de su lugar exclusivo. ¿Sí? Ahora las cosas se complican. Dios lo saca de su lugar exclusivo. Dios lo saca del privilegio que tenía en aquel lugar. Y las cosas vendrían a ser complejas. De manera que para usted y para mí aparentemente todo se puso cuesta arriba, porque el hombre de aquel entonces decidió pecar, porque para Dios nunca estuvo la idea de dominar al hombre y de hacerlo como los ángeles bajo la autoridad de Dios, que nada más ejecutaran la voluntad de su palabra. Dios creó al hombre con la capacidad de decidir adorar a Dios, de decidir respetar a Dios, de decidir reconocer a Dios, de decidir vivir para Dios, de decidir servirle a Dios. Esa conciencia en sí existe en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios en el hombre. Por eso los ángeles se admiran, porque ellos fueron creados para una cosa y nosotros podemos decidir si adoramos o no adoramos, si servimos o no servimos, si pecamos o no pecamos, si amamos o no amamos, si cumplimos el diseño de Dios o no. Es parte de lo interesante. El hombre falló, el hombre pecó y terminó entonces siendo subyugado, teniendo yugo sobre sus hombros. Pero ese no era el plan de Dios. En el capítulo 6, versículo 5 al 7 habla de lo que Dios lamenta, pero específicamente en el versículo 6 dice la palabra de Dios hablando de esta creación caída. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremendo. Sintió dolor el Creador, sintió dolor el Hacedor, el Señor. Lo dice la palabra. Se lamentó, se arrepintió. Yo no sé si nosotros seguimos provocando esa clase de dolor en el Padre, seguramente. Pero hay algo en nuestro ser, en nuestro ser interior, en nuestro inconsciente, que cuando cometemos un error y cuando pecamos, inmediatamente algo nos habla, ¿sí o no? Hay algo que nos dice: eso está mal, acabas de fallarle a alguien superior, a uno que está por encima de todo, y duele el corazón. Y Dios provoca eso para recordarte quién está por encima de usted y por encima de mí. Lo que pasa es que el hombre, ¿sabes algo? El hombre, como dice ahí, si usted lee todo el contexto del capítulo 6, dice que el designio del hombre era hacer solo lo malo. El corazón del hombre se endurece hasta el punto que ya peca y le vale. Ya hace lo malo, lo justifica. Sí, aquí no pasa. ¿Verdad que sí? Aquí no pasa.
pasa en otros lados. Usted no es de los que justifica el pecado. Yo no soy de los que se convencen a sí mismos de que estuvo bien. Es que no, eran las circunstancias de que, bueno, era gris la mentirilla, ¿verdad? De que, bueno, no tenía otro camino. Qué raro. No hay prueba que no traiga consigo, ¿verdad? No hay tentación que no traiga consigo. ¿Qué dice la palabra? La salida. No hay prueba que no podamos sobrellevar y no hay tentación que no traiga consigo la salida. Siempre había una opción, siempre hay una salida, siempre Dios está ahí mostrándonos el camino, mas nosotros nos hacemos a veces de la vista gorda. Ese designio del pecar, y eso estuvo ahí en el hombre, y es algo contra lo cual todavía luchamos. No podemos, como dice el refrán, tapar el sol con un dedo. Usted y yo todavía luchamos con esa realidad, pero eso no nos justifica delante de Dios. Eso no dice que está bien. Eso no dice que está bien que usted siga en algún estado o yo siga en algún estado de práctica del pecado. Eso no me hace exclusivo. Eso no habla de alguien que está apartado para el Señor. Pero el propósito de Dios no se acabó con Adán. El Señor siguió en su propósito y dándonos modelos, dándonos tipo de lo que hoy por hoy nosotros tenemos. Por ahí levantó a Noé, ¿sí? Dice la palabra en Génesis 6:8, dice que Dios halló gracia, o Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. Hoy el Señor halle gracia, usted halle gracia ante los ojos del Señor, amén. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hallar gracia. ¿Y usted sabe qué es gracia? Yo creo que cuando alguien entiende qué es gracia, yo deseo más y más gracia sobre mi vida. Yo deseo más y más gracia en mi diario vivir. Y se lo voy a explicar con algunos ejemplos en la actualidad. Hallar gracia es como que usted llegó y tiene prisa y está al final de la fila y usted necesita hacer un trámite. El tiempo a usted se le está acabando y si usted a cierta hora no hace aquel depósito, tiene problemas. Pero de repente usted halla gracia y alguien le dice: pase, venga, aquí le vamos a hacer su trámite. ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? No solamente lo libraron de aquella tremenda fila, sino que lo han librado de la consecuencia de haber estado tarde. Usted recibió un regalo que no merecía. Usted no pagó el precio de estar en la hora que tenía que estar en la fila. Usted recibió un regalo. Eso es gracia. ¿Ah? La gracia de Dios se derrama sobre sus hijos. La gracia de Dios está sobre sus hijos. Es recibir un regalo que no merecemos. Noé halló gracia. Y eso hizo que Dios depositara el propósito de él en Noé, en su familia. Entonces Noé recibe dirección y le dice lo que ya usted conoce, no vamos a hablar y a profundizar de la historia, y le dice: hazte esta arca para que en un principio pues todos los que quieran se salven, ¿verdad? Entren en el arca. Y durante 100 y resto de años Noé construye aquella arca, aquello que era un instrumento para sacar aparte, porque venía una destrucción por sobre toda la tierra. Aquello se convertía en un punto en medio de la inmensidad. Otra vez Dios creando un lugar aparte, para que ahí el propósito de Dios continuase. Al fin y al cabo, no es más que Noé y su familia los que reciben el beneficio de aquella salvación, lamentablemente. Pero no era el propósito de Dios. Dios no tenía ningún problema de volver a levantar hombres sobre la tierra si Él quería, o animales. Se había arrepentido de haber hecho al hombre, así que podía volver a poblar esto. Si entraban todas las personas, Dios hubiera estado feliz, pero el hombre no entró. Noé y su familia entró. Y los animales. Déjeme hacer un paréntesis, pero pareciera que a veces se entienden más los animales que el mismo hombre. Eso yo puedo inferirlo ahí, ¿sí o no? No hay ofensas, solamente que lo infiero.
Entienden más a veces los animales que el mismo hombre. Y entraron en el propósito y dice que se salvaron. Dice la palabra que se salvó. Dios los hizo entrar en aquel lugar. Él mismo cierra la puerta y empieza aquella tremenda lluvia y aquel diluvio y todo lo demás. Capítulo 11, versículo 7 de Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es que, amado, en este asunto entra nuestra fe. Amén. Entra la fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si lo ve, ¿qué fe necesitas? Usted ahora camina por fe, yo camino por fe, yo camino por fe, y fe ocupa obediencia, y la obediencia es acción, ¿sí o no? Así que usted y yo estamos caminando en fe, no porque me gusta, no porque me parezca, no porque se me acomode a mis circunstancias. Yo camino en fe por obediencia, y en esa obediencia yo voy a ver la mano de Dios. Hay cosas que yo no hago no porque yo quiero. Hay cosas que yo no hago porque sé que no agradan a Dios. Hay cosas que yo no hago porque sé que no honran el propósito de Dios en mi vida. Hay cosas por las cuales, lugares por donde yo no camino, sitios que yo no visito, hay palabras que yo no digo, hay amistades que yo no frecuento, hay lugares donde yo definitivamente no voy, hay decisiones que no tomo, porque simple y sencillamente sé que no honran la presencia de Dios en mi vida. Punto y aparte. Porque mi carne me jala, pero el propósito de Dios es mayor. El propósito de Dios es mayor. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Bendito sea el nombre del Señor, que viene por la fe. Qué tremendo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios hizo un pacto en ese tiempo con Noé. Dios hizo un pacto que hoy por hoy yo quisiera apropiarme de él cada día, y todos los días es mi clamor, y todos los días es mi oración. Dice 6:8 de Génesis: mas estableceré mi pacto contigo. Qué lindo, amado. Óigame, no estamos hablando de aquí de ninguna clase de ley. En este tiempo no estaba la famosa ley a la que muchos todavía le ponen: ¿es esto de la ley? ¿Es el antiguo pacto? ¿Es el nuevo pacto? No, aquí estábamos en un tiempo de una gracia tremenda de parte de Dios, porque Noé había caído en gracia delante de Dios. Así que él estaba experimentando un tiempo de gracia, y este pacto se dio en el tiempo de la gracia, así como cuando también Jesús vino y estableció un nuevo pacto para usted y para mí. Él estableció un pacto de gracia. Ojalá que todos entendiéramos que es importante estar bajo la gracia de Dios, vivir bajo la gracia de Dios, procurar la gracia de Dios. ¿Sabe cuándo a uno se le quita la gracia de encima? Cuando rechaza la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando no quiere andar en los propósitos de Dios, en el orden de Dios, en los lineamientos de Dios, en la voluntad de Dios, usted pierde la gracia. ¿O es diferente, padres? Cuando un hijo está haciendo las cosas muy bien, ¿no le da ganas a usted de bendecirlo? ¿Sí o no? ¿Cuántos padres hay aquí? Levánteme la mano. Vea qué montón de padres hay aquí. Cuando un hijo suyo está caminando bien, usted dice: mi amor, yo no sé, pero ¿qué te hacen falta? ¿Zapatos? ¿Ah? ¿Qué te hace falta? Ropa. Yo voy a hacer lo que sea para una de mis hijas cuando están andando así alineaditas, aceitaditas como un relojito suizo, ¿verdad? Uy, qué gana, yo quiero bendecir a esta. Pero cuando andan a la revientacincha, que usted les habla y no responden, que usted les manda 1, 2, 3 veces y van ahí arrastrando las patas, le piden permiso a un pie para mover el otro, y cuando están rebeldes y no hacen sus propias obligaciones, cuando no les da la gana de atender al llamado de su padre, hay gracia. Le decimos: no me haces para nada gracia.
Ya no tengo ganas de bendecir. Me pide algo y ve a ver usted qué hace. ¿Sí o no? ¿No será que hemos salido veces de la gracia de Dios que pedimos y no nos responde? ¿Por qué será? Es que Dios es Padre por excelencia, ¿sí o no? Dios es Padre por excelencia. ¿No será que entonces la gracia se movió para otro lado? Digo, abro el paréntesis y lo cierro en este momento por si acaso le sirve la información. Ajá. Y entonces entra Noé bajo aquel pacto, que Dios hace un pacto con Noé y dice: mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios, y entrarás en el arca tú, primeramente. Y luego dice: tus hijos. Ajá. Y luego dice: tu mujer. Y luego dice: las mujeres de tus hijos contigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué está hablando el Señor? Diga conmigo: generaciones. ¿Sabe qué está hablando el Señor? Generaciones entran en el pacto. No coartemos a las generaciones venideras por falta de dominio propio, por falta de obediencia, por falta de temor. No coartemos a las generaciones, porque el daño sería más grave. ¿Ah? El daño sería mayor. Tenemos que nosotros velar para estar nosotros, o sea, tú primeramente entrando sobre esa gracia, para que entonces entren los tuyos bajo la gracia del Señor. Amén. No negocies para que puedas entrar tú y los tuyos bajo la gracia del Señor, bajo el pacto del Señor. ¿Cuántos quieren ver a los suyos, a los hijos de los hijos entrando bajo el pacto del Señor? Esto estaba bajo un tiempo de gracia. ¿Sí? En dicho pacto Dios fundamenta la relación de Dios con Noé y sus descendientes. Noé literalmente era un tipo de la iglesia y de Cristo y la iglesia. Aplicativo al 100%. Pero el propósito de Dios no se queda con Noé, porque de ahí para allá el designio del hombre también siguió siendo hacer lo malo. Se volvió a multiplicar, se volvió a poblar la tierra y encontramos a una Sodoma y a una Gomorra desviada en perversión. ¿Sí? Dice que el olor era fétido, sube hasta la presencia del Señor. Dios asoma y ve y aquello es horrible. ¿Sí? Entonces Dios continúa su promesa y la continúa con Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué es lo primero que le dice allá en el capítulo 12 de Génesis? ¿Qué le dice? ¿Ah? Sálgase, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Qué está haciendo? Una vez más, Dios está sacando aparte a Abraham para continuar un propósito. Amada iglesia, Dios te ha sacado aparte para un propósito. A veces de repente te sientes hasta aislado de tu familia, hasta aislado de amistades que antes tenías, ¿sí o no? Bueno, es parte del propósito de Dios. Hay cosas que a veces hay que evitar en esto, si no hemos desarrollado la capacidad de afectar, que es algo que deberíamos estar desarrollando para no vivir aislados, porque tampoco el propósito de Dios es aislarnos. El propósito de Dios es apartarnos para un propósito que ahorita lo vamos a entender mejor. Y Dios aparta a Abraham lo aparta de su familia, lo aparta de su tierra y hace un pacto con él y hace un pacto con su descendencia. Ajá. La palabra de Dios en el capítulo 17, en el versículo 9, y este no va a aparecer en la pantalla porque yo quisiera que usted comprenda que también hay que aprender a buscar en la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Listo. Génesis 17, versículo 4 y versículo 9. Vaya un momento ahí. Intencionadamente dejé dos pasajes hoy que no van a aparecer ahí en la pantalla, para que vayamos a la Biblia y no se nos haga a veces tan sencillo.
sino que aprendamos a andar por la palabra. Pero estos dos versículos declaran una vez más. Dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. He aquí, mi pacto es contigo. Génesis capítulo 17, versículo 4. Y en el versículo 9, dijo de nuevo Dios. ¿Quién dijo? Dios a Abraham, a un mortal como usted y como yo. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Y vea cómo sigue la cosa. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Déjeme decirle que esto lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿Sí? Porque yo soy parte de esa descendencia. Porque yo soy parte de esa muchedumbre. Porque yo soy parte de esas arenas del mar que Dios hizo a Abraham salir de su tienda para decir, mira, mira como las arenas, mira para los cielos, mira como las estrellas. Yo soy parte de esa descendencia. Usted dirá si usted es una. ¿Ah? Dígalo entonces usted, yo soy parte de esa descendencia. Yo por tanto también soy parte de esa promesa. Yo soy parte de esa bendición en la que Dios declaró sobre Abraham y que bendeciré. Así que usted es parte de los bendecidos. Comience a percibirse a sí mismo bendecido y bendecida. Deje de lado el sentirse miserable, el sentirse impotente, el sentirse bueno para nada, el sentirse una persona que todo es fracaso a su alrededor. Porque lo que Dios dice que Él bendijo, dice que Él haría prosperar a Él y a su descendencia. Y yo soy parte de su descendencia. Y si por ahí me está rodeando la miseria, y si por ahí me está rodeando cosas que no parecen nada, yo debería revisar entonces mi caminar. Yo debería revisar mi andar. Yo debería revisar mi diario vivir, porque algo ha sucedido dentro de lo cual en mi diario vivir yo he abandonado el diseño, el propósito de Dios, y me ha hecho estar en otro lugar donde no está el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay que revisar. Hay que revisar. ¿Será que ya no estoy aparte, estoy revuelto? Y por eso no me está alcanzando la bendición de Dios. Le dejo esa piedrita en el zapato. ¿Alguno ha caminado con una piedra en el zapato? ¿Alguno ha caminado con una piedra en el zapato? ¿Sabe? Yo le voy a dar esta recomendación. Si no es en el zapato, aunque sea en la bolsa. Yo por algún tiempo caminé por una recomendación que escuché y no está mal, no tiene nada raro. Por algún tiempo yo caminé con una piedrilla en mi bolsa. Y ese mate que la piedra. Y era para recordarme ciertos propósitos por los cuales yo estaba orando. Sí. Pero ¿qué le parece si nos metemos mejor una piedra en el zapato para orar por aquellas mañas que nos están matando? Que nos incomode, para que estemos orando todo el día. Santo Señor, bendito, ayúdame, Padre. Es que esto me está matando. Porque usted podría ponerse en la piedra en la bolsa para recordarse orar por su familia, para recordarse orar por alguien, pero cuando ahí hay una maña que nos está matando, métasela mejor en el zapato para que ore cada segundo. Cierro el paréntesis, no es bíblico. Dijo Pablo, esto no es del Señor, es mío. Pero vaya y le ayuda. ¿Sí? Listo. Dios continúa ese pacto con Abraham y su descendencia y comenzó a marcar más determinadamente la visión que Él tenía para con su iglesia, la misión, el propósito que Él tenía para con sus escogidos, para con sus apartados. Esto lo siguió Dios en la descendencia de Abraham, en Jacob. Y Jacob encuentra que Dios también le da una palabra a él. Allá en el capítulo 28, versículo 15 de Génesis, ¿qué dice el Señor? Léalo conmigo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Bendito sea el nombre del Señor. No dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es que Dios no cambia, mi amado. Es que Dios cumple su palabra.
Lo que necesita es un recipiente, una vida, una persona, un ser creado, o sea, usted y yo, que nos apropiemos de las palabras, que nos apropiemos de las promesas, que entendamos que Dios es un Dios de principios. Lo decíamos en estos días en el discipulado. Dios es un Dios de principios. Dios no va a abandonar sus principios. Nosotros abandonamos los principios de Dios. Al llegar la promesa hasta Jacob y el propósito hasta Jacob, Dios le da a Jacob 12 hijos, ¿sí? Le da 12 hijos que vendrían a ser los patriarcas, aquellos que se convertirían en la nación de Israel, ¿sí? Y nótese esto, porque estos, debido a las circunstancias de aquel tiempo, ¿qué pasó con los hijos de Jacob, o sea, de Israel? ¿Qué pasó con ellos? Dice que debido al hambre y todo lo que Dios había preparado, ellos entraron, dice la palabra de Dios, que fueron llevados por José. Él había mandado a José, usted conoce la historia, desde antes para preparar camino, esto, aquello, lo otro, por el hambre que vendría. Aquel sueño que tuvo el faraón no fue casualidad. Dios le mostró el propósito a José. José había pasado por la casa de Potifar, había caído preso, había estado en la cárcel tanto tiempo, y de ahí sale para brillar, para que él estuviera listo para gobernar, ¿sí o no? Y ahí está ahora en el gobierno. Es el primero después del faraón. Está gobernando, está él reinando, está ahí dando directrices, está ahí preparando el camino para su familia. El hambre que había en la tierra hace que estos vayan hasta Egipto a buscar alimento, porque en Egipto había alimento. Pero Egipto estaba siendo gobernado por un hijo de Dios. Ojalá usted me agarre el volado. ¿Ah? Fueron a Egipto, pero Egipto estaba siendo gobernado por un hijo de Dios. ¿Ah? Egipto no gobernaba al hijo de Dios. El hijo de Dios gobernaba sobre Egipto. ¿Me hago entender? Listo. Agarre esas piedritas que le tiro ahí, para que las rumee un ratico y para que usted medite en ellas. Y resulta que ahí entra Jacob, Israel, sus hermanos ahí, y ahí son cuidados, ahí son alimentados, ahí tuvieron heredad. Ahí murió Jacob, ahí murió José, y ahí se extendió la cosa, estando en Egipto. 400 años de esclavitud. Aquella nación se hizo grande, fuerte y poderosa, pero bajo una esclavitud, porque habían dejado de ver a Dios. 400 años. ¿Será que en 400 años Dios y su palabra había perdido sustento, había perdido validez, había dejado de buscar el propósito? 400 años. 400 años en los cuales aparentemente la palabra estaba dormida. Ahora el pueblo estaba revuelto con la gente de Egipto. Pero entonces Dios levanta un hombre para sacar a Israel y llevarlo aparte. ¿Sí? Una vez más, Dios saca ahí a Israel y a su gente para llevarla aparte. Y usted conoce la historia. Vengamos a Cristo. Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra y Cristo vivió en esta tierra como hombre, siendo el Hijo de Dios, el cual, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Amén. Se despoja de sí mismo para mostrarnos la plenitud del amor de Dios, para mostrarnos la plenitud del propósito de Dios. Es Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección,
Es Jesucristo en su sacrificio donde nosotros encontramos redención para vida eterna. Es en el sacrificio, en la resurrección de Cristo Jesús, donde usted y yo encontramos redención de nuestros pecados. Es en Él donde encontramos nosotros propósito y diseño para nuestras vidas. Es en Él donde nosotros encontramos diseño y propósito para nuestras familias. El propósito aquí continúa. La iglesia, una vez más, llamada a salir aparte para cumplir el propósito de Dios, a salir aparte no para aislarse. Y esta es parte de lo que ha estado golpeando la iglesia, es que nos aislamos, pero Dios no nos llamó a estar aparte para aislarnos, llamó a que saliéramos aparte para consagrarnos y estando consagrados nosotros le fuésemos instrumentos útiles para la alabanza de su gloria, porque todo el que se limpia de estas cosas, y la lista comienza, instrumento útil me es, dice el Señor en su palabra. ¿Sí o no? Es necesario entender que hay que estar aparte, no pero necesariamente aislado. Aparte es consagrado, aparte es estar viviendo una vida conforme el propósito de Dios, no conforme la corriente del mundo. Es conforme el diseño de Dios, no conforme mi criterio. Es conforme el criterio de Dios, el diseño de Dios, los mandamientos de Dios. No es para estar por encima de nadie, es para hacer influencia de la gente y mostrarles el camino a seguir. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 16 al 18. Si gusta puede leerlo conmigo. 2 de Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. De manera que el propósito de Dios es tomar a aquel que se deja tomar, es agarrar y sacarlo aparte. ¿Para qué? Para que reciba dirección, para que reciba instrucción, para que reciba diseño de parte de Dios, para que aprenda a vivir, para que aprenda a actuar, para que aprenda a convivir, para que aprenda a transmitir el reino de Dios. Iglesia es la convocatoria, la asamblea sacada aparte. Y aquí yo quiero que usted comprenda este concepto que se ha tergiversado completamente. Eclesia, convocatoria, asamblea, para recibir dirección de gobierno. Eso es eclesia, en el propósito de Dios. Pero ¿en qué se ha convertido la eclesia en este tiempo? Se ha convertido en la convocatoria, en la reunión, para venir, para ponerme la máscara de oxígeno y poder vivir otros 6 días más. ¿Ya? Porque de aquí salgo y suelo a veces no tener comunión con Dios. No procuro tener más comunión con Dios. Dejo de recibir dirección, dejo de recibir instrucción, dejo de recibir fortaleza, dejo de recibir inspiración. Entonces llega el tiempo de la eclesia y se convierte en algo donde aquí vengo a agarrar un poquito más de fuerzas. El diseño de Dios era, venga, deleítese, reciba instrucción y vaya y la comparte. Ese es el propósito de eclesia. Cuando usted comparte lo que tiene, usted recibe más, ¿sí o no? Es un principio bíblico. Le dije, Dios es un Dios de principio. Usted da, usted recibe. Amén. Cuando usted da lo que Dios le ha dado, una vez más, he aquí la palabra que ya la he dicho varias veces. Cuando usted recibe de gracia, ¿qué tiene que dar? Tiene que darlo de gracia. Sí. Gratitud, pero gratuitamente.
Entonces, amada iglesia, en usted continúa el propósito. Dios lo vino a consolidar a través de su Hijo Jesucristo. Ya no hay, ni Dios está buscando, preste atención a esto, porque esto me parece que es importante. Si usted quiere lo guarda, y si no le sirve, deséchelo. Pero le comparto esto. Yo no veo en el diseño de Dios que Dios esté buscando a alguien más para prolongar el propósito a través de miles y miles de años más. Yo veo que vino Jesús, el Hijo de Dios, a consolidar el propósito de Él. Y que de ahí para acá, la paciencia de Dios aguarda, mientras que este evangelio es compartido en toda la tierra, dice la palabra. Mientras que su evangelio es compartido en toda la tierra. ¿Para qué? Para convocar a todos los que deseen ser convocados, para que se conviertan su iglesia, para que se conviertan su elegida, para que se conviertan en su esposa, en la desposada. De manera que venimos acá, no solamente para prolongar, sino para recibir instrucción, para ir y hacer convocatoria. Amén. Para ir y convocar gentes, para ir y convocar personas, para ir y hablarle a las personas acerca del diseño de Dios, acerca del propósito de Dios, acerca del fin de Dios para con su vida. Para que aquellas personas entiendan que Dios tiene un propósito en él, en ella y en su descendencia. Y yo no estoy diciendo con esto que el Señor viene en estos días, no. Estoy diciendo, mi amado, que Dios nada más está buscando gente en los cuales Él pueda depositar su propósito, para que entonces vengan más a los pies de Cristo. Gente conozca de Él y de los propósitos de Dios. Gente entienda que no están en esta tierra para nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que hay propósitos de Dios. La iglesia es la que Él ha establecido para gobernar en esta tierra y dar así a conocer el reino de Dios. La iglesia es cada persona que decide salir del mundo para que venga a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que somos. Esta es la otra escritura que usted no encuentra ahí en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Búsquela conmigo un momento. 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son. Hay una diferencia, hay algo que no es de Él y hay algo que sí es de Él. Y lo que es de Él es aquel que ha decidido recibir a Jesús en su corazón. Apártese entonces, dice, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que la iglesia es una persona que decide salir del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo. Y claramente la palabra de Dios dice en Corintios, dice ya se lo voy a buscar. Dice acá en Corintios que nosotros somos cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Que nosotros somos muchos miembros, el cuerpo es uno, pero somos muchos miembros. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como en un cuerpo, dice, es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. En usted Dios tiene un propósito. Usted es un miembro. Yo le digo a la gente que viene acá, aquí nadie viene a serrucharle el piso a nadie. Aquí viene cada uno a llenar su lugar. Lo llena, hace la diferencia. No lo llena, está ahí viendo a ver qué pasa. No se siente muy útil. Pero no todos acá vienen a hacer lo mismo. Todos tenemos una labor diferente. Es ahí donde usted se siente útil. Es ahí donde usted se siente importante. Es ahí donde usted se siente realizado. Es ahí donde usted cumple el propósito de Dios. No se conforme, por lo tanto. Usted es alguien en el cuerpo de Cristo. Amén. De manera tal que salimos y nos apartamos para cumplir el propósito de Dios. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen para recibir instrucciones del reino de Dios. La iglesia es una persona o grupos de personas que viven y actúan de acuerdo al plan de Dios.
La iglesia es, por lo tanto, cada miembro de forma individual es iglesia, pero también está para coexistir como cuerpo, para cumplir el propósito y el plan de Dios, para compartir con otros la vida eterna. Amén. Estamos aquí para salir a compartir vida eterna, para salir y compartir del amor de Dios. Por eso está hoy usted aquí. Usted debe salir de aquí con una consigna. Alguien esta semana debe conocer del amor de Dios a través de mí. Alguien debe saber que hay salvación para su vida en Cristo Jesús a través de mí. Alguien debe saber que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, que Jesucristo perdona, que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma, y debe hacerlo a través de mí. Debe saberlo a través de mí. Cuando usted viene a la iglesia, usted también se lleva bendiciones, ¿sí o no? Por eso se lo dije ahora. Recientemente, y con esto concluyo, recientemente escuché una noticia, salió en las noticias de los canales populares. Dice que un hombre en España, trabajador de un restaurante bar, en estos lugares acostumbran que hay un lugar donde usted deja la chaqueta. Usted ahorita me está diciendo, está viendo a mí que yo ando así como con un saco, una chaqueta, está loco, ¿verdad? Bueno, allá el clima es diferente. Entonces la gente entra al restaurante, ¿verdad? Y hay un lugar donde se pone la chaqueta. Ahí la dejan, ¿sí? Una gabardina, qué sé yo, porque con esa se protegen del frío. Y dejaron la chaqueta. Pasó ahí una semana. Entonces el salonero viene y al fin y al cabo revisa la chaqueta. Ha estado ahí puesta una semana. Y se encuentra 8,000 euros. ¿Ah? Hágale el cálculo. 650 por ahí. Un poquito más. Por cada euro en colones. Se encuentra 8,000 euros. Y entonces el hombre viene y hace lo correcto. Él reporta el hallazgo ante la policía. Y la policía acude al principio que estaba escrito en el código. ¿Y sabe qué dice el código? Dice que cuando alguien encuentra un bien, dice que debía anunciarse durante 2 domingos en la iglesia del pueblo. Que debía anunciarse durante 2 domingos en la iglesia del pueblo. Y si nadie reclamaba el bien, el que lo había encontrado se hace poseedor. Bueno, resulta que han debido cambiar un poco las reglas, porque en aquellos lados ya dejó de ser un pueblo, ¿verdad? Y empezó todo el otro proceso, que después de 3 años y resto, lo declararon que el bien nadie lo reclamaba y terminó él apropiándose de los $8,000 como correspondía. Pero voy al principio. Qué curioso. ¿Dónde se decidían las cosas? ¿Dónde se comunicaban las buenas noticias? ¿Dónde se tomaban las decisiones? Por allá en el siglo XVIII, en la convocatoria de la iglesia. Ahí se determinaba. Si en 2 domingos alguien no reclamaba el bien, aquello era cosa resuelta. Ya no es así, porque ya la gente no va a la iglesia. Pero esto me deja una reflexión. La iglesia es un lugar para buenas noticias, ¿sí? La iglesia es un lugar para recibir dirección. La iglesia es un lugar para salir con bendición. La iglesia es un lugar donde usted recibe bendición de gracia, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, si de gracia recibiste, da de gracia. ¿Será que usted recibió algo hoy? ¿Será que usted recibió algo de gracia? No lo dudo. ¿Será que vas a ir a compartirlo?
Tú lo sabes. Tú lo sabes. El propósito de Dios continúa en su vida. El propósito de Dios está en usted. ¿Va a ir a ser usted un portador de buenas noticias? No lo dudo. También lo creo. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies.